8 de mayo, Pura Vida, Undercumbia, el primer evento de cumbia organizado por un podcast. Creemos, tal vez no, tal vez existe otro. Tal vez no somos un podcast. Tal vez no somos un podcast. Toca Prende Vela, que hace música afrocolombiana, y Mico y Curales, que hace cumbia psicodélica, y DJ Cósmica, que hace... un DJ hace música. No. Bueno, no hace, pero pasa música para mover bien el objeto. ¿Nos estamos viendo? ¿Querés agregar algo más? No estamos viendo. Buenas, bienvenidos a Guachafo, un podcast donde Marco y yo, Rodrigo, vamos a hablar de arte y cosas y vos vas a tener que adivinar quién le pegó a su sobrino por perder en el ludo. Está muy buenas. ¿Estamos bien? Está bien. Porque los dos tenemos sobrinos. Yo no tengo ludo. Yo nada más les pego. Bueno, ¿Todo bien? muy congestionado, pero Sí, se te escucha. así que hoy me van a aguantar así. Impíos. Noticias. Noticias. Falleció el Papa Francisco a sus 88 años de edad. Falleció el Papa, un garrón. Y ahora todos son papistas. Ahora todos de repente son católicos y papistas. Está bien igual, es la moda. No, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque es el Papa. Representa a una institución tradicionalmente opresora y retrógrada. No, en eso estoy de acuerdo, pero... Y quiero decir, o sea, es... No digo que esté bien que se haya muerto una persona, depende de quién sea esa persona. Tal vez no justo el Papa, es como, bueno, contra él no tenía nada, pero no es que me pone triste. Claro, bueno, es un gran avance decir contra él no tenía nada, porque Sí, es un papa. sí. Bueno, estaba contra el aborto, pero bueno, Pero todas las personas católicas están en contra del aborto. encubría abusadores, pero ¿qué católico no encubre abusadores? Claro. No sé qué más sucedió, amigo. Estoy medio perdido. Yuyito González y Se Milei se separaron. Tenés razón, sí. Se puso de moda hacer guía del estudio Ghibli, imágenes del estudio Ghibli. Y también se puso de moda estos personajes que tienen Los Brain Rot italianos, me que vuelven tienen loco. nombre italiano, sí. Vos los odias. Me parecen estúpidos, no los odio. Me gustan. No, está bien. A la gente le gustan las cosas estúpidas, por eso Milei es presidente. Claro. No voy a contradecir tu lógica. No sé qué más sucedió, amigo. Como que siento que pasaron cosas. O sea, el país cada vez sí. está autodestruyendo. Sí. Seguimos en eso. O sea, no, Sí. eso no se modifica. Inminente destrucción del capitalismo. Sí, no. A ver, acompañado de la destrucción del mundo. No, Claro, bueno, sí, en eso sí. no es que de repente viene el socialismo, no. No. No va a quedar un mundo Claro. para socializar. Descubrimos que usar inteligencia artificial gasta un montón de agua, por lo tanto es contaminante. Y ahora todos tienen doble vara. Y ahora son todos papistas. Bueno, creo que esas son las noticias. Contame, me estoy cagando de calor, Bueno, pero me la voy a tener que aguantar. está bien. Si querés podemos pausar y de repente apareces con una remera. No, pasa que es por el respiro. Ok. Bien. El día de hoy yo estoy preparando un tema, pero me falta tiempo. Entonces traje otra cosa, que es algo que conocemos todos y un poco lo pude hacer como más, con menos tiempo, que es el Renacimiento. De una. Estaba seguro
que ibas a traer el gótico. Ok, Pero no esperaba el Renacimiento. ok. Bueno, Sí. Es un tema que conocemos la mayoría, o por lo menos lo conoce de nombre, ¿sí? El Renacimiento fue un periodo de la historia del arte y de la historia de la humanidad que sucedió entre el 1400 y el 1500 y un poco más. Y bueno, en ese periodo sucedieron muchísimos cambios dentro de la sociedad y de la cultura y del arte, que es lo que nos atañe en este momento. Bien, vamos a empezar por el gótico, para dar un contexto de cómo sucedió este cambio. Algo importante de aclarar, que la sociedad del 300, o sea, del 1300, era una sociedad católica, y que estaba con una postura o tenía una visión teocentrista del mundo, ¿sí? Todo se relacionaba con Dios y el paraíso, pero esa relación con Dios estaba atada, digamos, a una mirada de castigo, ¿sí? O sea, de cómo tenemos que comportarnos para llegar al paraíso. Entonces, Una cuestión el mundo- como de estoica, creo que es estoica. De acá el mundo se viene a sufrir. Exactamente, totalmente. Acá Y- el mundo es una mierda. Y vos la vas a pasar muy mal, pero cuanto peor la pasas en esta vida, mejor te va a ir en el paraíso. Totalmente. Esa era la visión. Obviamente también era una forma de... Ay, ¿cómo es lo que quiero decir? De mantener el poder. Totalmente. Era una sociedad muy rígida. De hecho, todos los muchísimos avances que se intentaron que sucedieron en la época eran perseguidos y castigados. De hecho, la Inquisición se trataba de eso. Hay una serie, un anime que lo sacaron este año, el año pasado, que se llama Orbe, que está muy bueno. ¿Sabes que creo que vi un tráiler? Ok, está muy bueno porque habla sobre este periodo, la época medieval, y sobre el cambio, digamos, de la... Qué culiadazo. Cómo me anda ahí con la motito. Y yo después esto lo tengo que editar. Perdón. Está bueno, está bueno. Silencio para la moto. Fue realmente estratégico para que no estés hablando sobre el ruido de moto. Está- y bueno, la serie trata sobre este cambio de la visión en donde todos los planetas, todos los astros giran alrededor de la Tierra, al cambio de giramos alrededor del Sol. Sí. Y bueno, nada, habla sobre las dificultades que tenían las personas con estas inquietudes científicas de poder llevar a cabo sus estudios, porque básicamente los mataban. Y está muy bien la serie. ¿Cómo se llama el que plantea la teoría heliocéntrica? Gracias por decir heliocéntrica, amigo. Subiste un montón. De una. Creo que era heliocéntrica. Sí, es heliocéntrica. Me sale ya como Capellettini, pero claramente no es. ¿No fue Copérnico Creo que sí. o Galileo? Galileo Galilei. Ah, ok, va. ¿Y Copérnico qué hizo? No sé. Bueno, Bueno, habrá hecho. no tan importante como Galileo. Bueno, entonces vivíamos en esta sociedad. Una sociedad bastante rígida, Teocéntrica. y torturadora. Bien. De hecho, el arte del gótico, de lo que fue después llamado el gótico del Trecento, era un arte que básicamente postulaba este tipo de relación con el paraíso. Bueno. Esta cuestión de los malos son castigados y los buenos van al cielo. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, obvio. Aparentemente, la Inquisición española no fue la Inquisición más violenta de todas. Ok. La inglesa y la alemana fueron más violentas, pero la leyenda negra, creo que es la leyenda negra, como que se le hizo un
trabajo de marketing de parte de los ingleses para vender que los españoles son malos. los españoles eran peores. Ok, mirá. Nada, Excelente. eso. Y bueno, el arte era representativo, digamos, de esta postura. Entonces teníamos obras que representaban el paraíso y el infierno, cómo eran castigados y cómo eran beneficiados, y también en su mayoría obras de personajes religiosos y un poco icónicas. ¿A qué me refiero? Es como formas simples, dibujos, pinturas sencillas, como para ejemplificar o alfabetizar, digamos, visualmente a las personas que no podían leer ni escribir. Como que las imágenes tenían que ser historietas de Algo los así, pasajes algo así, religiosos. pero sin viñetas. Ah, Historietas sin viñetas. O sea, porque está bien, porque está bien. Entiendo. Y entonces podemos ver formas simples, fondos dorados, representaciones de personajes religiosos. Y bueno, esta sociedad empieza a cambiar. Empiezan a haber ciertas rupturas y ciertos descubrimientos que hacen que se modifique el pensamiento. Entonces pasamos de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica. Que lo que no quiere decir que se haya hecho una sociedad atea, ¿sí? Sí. O sea, como no es ese cambio paradigmático, sino que simplemente cambia la visión con respecto a Dios, ¿sí? Dios no está, digamos, en otro plano, sino que nosotros somos la medida de Dios. Por eso es antropocentrismo, por eso es el humano como el centro, ¿sí? Porque nosotros somos parte de lo que Dios creó, entonces tenemos algo de divinidad. Miralo vos, qué engreído. Sí, igual está bien. Sí. O sea, no, ¿quién no pudiera, está mal. boludo? ¿Quién pudiera tener esa autoestima? Sí, pero también ¿qué cambio con la teoría teocéntrica, que es como el humano es la máxima creación de Dios, todos los planetas giran alrededor del humano? ¿Cómo? Que, claro, el tema entre esto de, bueno, ¿qué planetas giran alrededor de qué? Claro. Se creía que la Tierra era el centro del universo. Tierra era el centro del universo porque estaba la creación de Dios Sí. ahí, entonces todo tenía que girar. Y qué loco que cambien diciendo, no somos el centro del universo, pero Está bien. si somos creación de Dios, tenemos algo divino en nosotros. Claro. Como que una doble conjugación. Sí, entiendo. Es como es un oxímoron, ¿no? Creo que no, pero yo no soy bueno con las figuras retóricas. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Entonces pasan a tener una visión antropocentrista o humanista, lo que conocemos como el humanismo en el Renacimiento. Entonces empiezan a surgir nuevos personajes en la historia. Y lo loco, o lo que me parece a mí muy, muy flashero, es que son muy eruditos los personajes que surgen. Y como que yo no entiendo... Los personajes del Renacimiento. Los personajes del Renacimiento, sí. Alberti, Rafael, Da Vinci, Miguel Ángel. O sea, como que son personas eruditas, son personajes que fueron como de polirrubro, o sea, eran arquitectos. De polirrubro. Claro, sí. Eran arquitectos, pintores, dibujantes, inventores, investigadores. Era también porque ellos querían ser científicos. Totalmente, sí, sí. Y las ciencias eran las artes en ese momento. Y era todo medio que iba medio de la misma mano. Pasa bueno, que ellos eran pintores y hasta el momento la pintura era considerada un arte menor. Bueno, en el 480 seguía siendo como estaba en esa disputa. Ya en el 580, o sea, en el 1500... 580. Ok, gracias. Perdón. No, por favor. Ya la pintura empieza a tener otro tipo de privilegio en la sociedad.
Entonces, como te decía, y dentro de las artes, particularmente, empieza a haber esta mirada más cientificista o científica, no sé si cientificista, ¿está bien? Está bien. Ok, gracias. Creo. El podcast que tenía menos seguridad en lo que decía. Rafael era un pintor, creo. Estoy casi seguro que era una tortuga ninja, pero... Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Creo. Sí, la tangente. Sí. Entonces empiezan a ver, los cuadros y las obras empiezan a tener una construcción matemática del espacio y empieza a construirse lo que es la perspectiva, ¿sí? La perspectiva, la profundidad, el espacio y Da Vinci inventa lo que es el esfumato, que ahora lo vamos a charlar. Pero bueno, volviendo, en el Renacimiento entonces tenemos el antropocentrismo, una mirada científica del arte, y también nuevos descubrimientos, ¿sí? Tenemos socialmente está la llegada a América, ¿sí? Las nuevas rutas comerciales, y bajo este fértil, digamos, suelo de nuevos descubrimientos, empiezan a surgir, empieza a surgir una nueva clase social que es la burguesía. Lo que nosotros ahora conocemos como las multinacionales. Llegué, perras. La burguesía fue un elemento muy importante para para que florezca las artes en el Renacimiento. Perdón, la burguesía medieval me parece increíble. ¿Querés aclararlo? Me gusta mucho el concepto de que durante el medioevo podías ser noble y no tener riquezas, pero tenías derechos de noble. Y había burgueses que tenían riquezas pero no tenían derechos. Claro. Entonces muchas veces se aliaban, los nobles se casaban con burgueses para poder sustentarse y ganar los derechos que les faltaban. Claro. Entonces, un poco había la posibilidad de una ascensión social. Sí. Muy difícil. Totalmente. Muy difícil. Bueno, o sea... Nada. Es una sociedad como... sigue siendo una sociedad muy estratificada, o sea, como no es que está... Obvio. O sea, además, ser un siervo no te lo quitaba nadie. No, claro. Igual, buena vida la del siervo medieval. Excepto por las enfermedades. Sí, bueno, pero eso era aplicado un poco para todos. No, yo creo que los siervos en la Edad Media viviendo en comunidad... Bueno, yo qué sé, mucho con mis ideales, me parece un planazo. Estaba muy bien. Pero, no sé, es medio salvaje la burguesía de la Edad Media. Como que está en terreno fértil. No, es que es impresionante, es impresionante el desarrollo que tiene la burguesía en ese periodo, porque está bien que, bueno, o sea, surgen nuevas posibilidades económicas, como ya te dije, de las nuevas rutas de comercio. A su vez también ayudó bastante la peste negra, ¿sí? Porque básicamente la mitad de Europa se murió y entonces las riquezas se empezaron a redistribuir de esas personas que murieron. O sea, la peste negra mató mucha gente. Sí. Y bueno, esta nueva clase social... Sí, iba a decir, no, imagínate un día estás ahí y tus vecinos se mueren y se empiezan a morir. Y después pensé en, cierto, pandemia. Bueno, imagínate nuestra pandemia, pero multiplicada por 20, boludo. O sea, fue impresionante la cantidad de gente que se murió. De hecho, hay un cuadro que es El triunfo de la muerte, que no me acuerdo el nombre del artista, pero es... búsquenlo, véanlo, porque es un cuadro hermoso y tiene
muchísimos elementos visuales en el cuadro que son diferentes esqueletos montados a caballo. Sí, búsquenlo. O sea, yo lo voy a poner acá, pero búsquenlo porque... Porque tiene tantos detalles que, nada, no se los pierdan. Y cada elemento representa ciertas cosas, como, qué sé yo, no importa si sos un caballero, si sos un rey, si sos un príncipe, si sos un apostador, o sea, la muerte te lleva. Y que está cada personaje representado en ese cuadro. Y es un cuadro, es una porquería, o sea, creo que no es muy grande, me parece. De una. Tendría que buscarlo, pero me parece que no es muy grande. Peste negra. Peste negra. Avance social o surgimiento Redistribución de la riqueza. Surgimiento de la burguesía. Entonces, esta nueva clase social lo que empieza a hacer, o lo que empieza a ver en el arte, es una forma de elitizarlo, digamos, o de sacarle algún tipo de, o sea, sacarle provecho social en un sentido de convertir el arte, digamos, en un privilegio. Entonces, bajo ese pretexto, se empiezan a construir iglesias, se empiezan a encargar cuadros, gracias, no me salía la palabra. Surge la figura del mecenas. Surge la figura del mecenas, exactamente. Y bueno, una de las familias más importantes es la Medici en Florencia. ¿Sabes que yo quería tocar este tema? Hay muchos mosquitos, amigo. Sí, ¿qué onda? Tenés uno en la frente, boludo. Me está poniendo nervioso. Ah. Te quedó volando acá. ¿Sabes que yo quería tocar este tema y compararlo con las criptomonedas, no, con el criptoarte? Ok. Así que tengámoslo presente para el final del capítulo. Es que está mucho para... O sea, todo lo que voy a contar hoy, lo voy a contar un poco agarrando cositas del Renacimiento, porque si no es muy abarcativo y tiene muchas muy cosas. Y si queremos hacer un capítulo de Miguel Ángel nada más, podemos hacer un capítulo de Miguel Ángel. Pero bueno, quería hacer como un panorama general. Entonces como voy a ir tocando y agarrando ciertas cositas que me ayuden al relato. Bueno, los Medici fueron una de las familias más importantes. Eran mafiosos los Medici, básicamente. Eran banqueros. Justifique. Eran banqueros, o sea, prestamistas. Sí. Y así es como ganaron su riqueza. Y lo que hacían era apretar a las personas para que les dieran su dinero. O sea, como un prestamista. Sí, como un prestamista. Pero bueno, se involucraban en la política, metían gente en la iglesia, entonces eran medio como una familia... Había un tipo de... ¿Viste los cuellos, las gorgueras? Sí. Hay un tipo de cuello que se llama cuello Medici. Mirá si serán la importantes. tendrán grande. No, pero enorme, boludo. Y después estaban los Sforza, ¿no? Sí, estaban los Sforza y estaban también... ¿Cómo se llamaba este papa? No, bueno, no voy a hacer... Sí, no, justamente ese no. Un paréntesis, pero el otro día me enteré que existía un asiento donde testeaban para saber si el papa era hombre o no. Sí, era hombre. Si era hombre. Sí, porque está el mito de la papisa Juana. Sí. Pero inchequeable. Nunca se comprobó. Vi la silla, boludo. ¿Vos la viste la silla? No. Ah, ¿existe? Bueno, de una. Hay una, o sea, la silla, bueno, la están viendo, pero tiene un hueco y tal vez era un inodoro. Y lo metían por debajo al chabón y no veía, simplemente metía la mano para testear. Sabes que es una figura mitológica el Palpatine. Nunca existió. Ah, pero la silla está. La silla está, pero okay. Tal vez es un inodoro. Bueno, puede ser. No, está bien. Me rompiste un poco la ilusión de que existía esa figura, amigo. Porque, ¿qué más gracioso que es? Perdón. No, está bien. Se merecía desmitificar. Bueno. Volviendo un poco. Entonces, tenemos el antropocentrismo, el mecenazgo, el antropocentrismo. La peste negra. La peste negra, y podemos sumar
la forma en que se encargaba el arte, ¿sí? La forma en que los artistas, digamos, se agrupaban, que eran los gremios. Los gremios de los artistas funcionaban estratificadamente, ¿sí? Había un maestro, estaban los aprendices y estaban los intermedios, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban. Los aprendices, los Maestros de no gremio. sé qué y los maestros Claro, de gremio. sí, pero se me fue el nombre de ese personaje del medio. Capitanes, yo qué sé. Vamos a decir capitán. Vampiro. Reyes. El vampiro del gremio de los picaporteros. Bueno, los gremios ya existían desde antes, ¿sí? O sea, teníamos gremios desde la Edad Media. Lo que sucede es que empiezan a ampliarse, ¿sí? Y entran y a independizarse los gremios de la pintura y la escultura, ¿sí? Antes estaban muy metidos a lo que era lo que podríamos considerar artesanía o cómo lo dividían en ese momento, ¿sí? Entonces se empiezan a separar las artes, ¿sí? Lo que es considerado artesanía, como la joyería, la carpintería, se separa de lo que es la pintura, la escultura, la arquitectura. Los gremios funcionaban de esta manera, o sea, por contrato mandabas a tu hijo de 13 años porque lo veías con dotes de... Porque lo tenías que encajar en algún lado. No, pasa que tenías que pagar, entonces era como... ¿Ah, sí? Sí. Entonces, no es que lo metías porque sí, lo veías con capacidades de... Entonces lo mandabas a un gremio, hacían un contrato, el maestro decía, bueno, yo me comprometo a enseñarle a fulanito la técnica de las proporciones de las personas, de ubicar los rasgos correctamente dentro del rostro, de la mezcla de colores, etc. O sea, como que eran muy específicos en las cosas que les iban a enseñar. Pensé que onda podías ser un granjero que devenía en herrero y estabas en el gremio de herreros. Yo tengo entendido que por lo menos para el gremio de lo que es la pintura y la escultura se pagaban los primeros años. O sea, y después lo pagabas con tu trabajo, digamos, dentro del gremio. Ah, mira vos, eso no la tenía. Y entonces, bueno... Gremios más caretones. Exactamente. Entonces, bueno, arrancabas como aprendiz dentro del gremio y ¿qué es lo que te hacían hacer? ¿Qué sé yo? Los pigmentos eran muy caros en la época. Se traían de diferentes lugares, qué sé yo, por ejemplo, el ultramar se llama ultramar porque venía del Mediterráneo. Entonces venía por mar y bueno. Desde la India. Exactamente. Entonces, Ese es el único pigmento que sé de dónde sale. Todos los demás no tengo ni perra idea, porque me sé el cuentito. Vos sabés que está el marrón momia que se hacía con... Sí, ese sabía, pero no... triturando momia. No existe más. No, la momia se usaba para hacer medicina. Increíble, boludo. Debía ser re caro. Es que yo me imagino, ¿cuántas momias había? O sea, como que las extinguieron al toque, boludo. Sí, ese fue un tema. Porque no había tantas, o sea, no sé qué tantas momias había. No sé cuántos faraones hubo. O si eran solamente todos faraones. Como te decía, los pigmentos eran muy caros, ¿sí? De hecho, cuando se hacía el contrato de el encargo de un cuadro, ¿sí? Se ponía la cantidad de pigmentos que se iban a utilizar para el cuadro y que el mecenas se encargue de comprarlos, de ubicarlos. Y lo que sucedía era como a veces había problemas porque no se usaban los pigmentos que se habían prometido en el contrato, entonces como que se armaban ciertos... Como cuando te estás haciendo tu casita y te compras materiales de segunda mano. Claro, básicamente. Qué hijos de yuta. Entonces, qué sé yo, de hecho, perdón, paréntesis, eran tan caros los pigmentos que se ponían en el testamento del maestro cuando él fallecía. ¿Quién se los iba a quedar? Muy buena. Eran muy caros. O sea, como me flasha mucho eso. Entonces, qué sé yo, sos un aprendiz y vas y lo que te toca hacer es moler el pigmento. Molerlo. Y
Después, eso que molés, ¿sí? Se lo das a el vampiro, que es... El vampiro del taller Claro. de Miguel Ángel. Se lo das al vampiro. ¿Por qué? Sí, a un aprendiz de un rango más alto. Exactamente. ¿Por qué? Porque a vos no te van a dar como principiante la mezcla para hacerlo óleo. Sí, no te van a dar cosas importantes en donde las puedas cagar. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos la cagabas con el óleo y cagabas todo el pigmento. O con el temple, digamos. El óleo y otra cosa interesante del Renacimiento, es como que cada vez que hablo van saliendo asteriscos o flechitas porque es como que pasaron muchas cosas. Es que se inventó el óleo, o sea, Sí. el óleo es la mezcla de pigmento en vez de con agua o con huevo, con aceite. Sí. Se usaba mucho aceite de nuez en Italia. Mira. Entonces pasaba de aprendiz al vampiro y el vampiro se encargaba de las mezclas para preparar el óleo. Y a revisar si, qué sé yo, si habías molido bien el pigmento. Y después eso iba al maestro para que el chabón pintara. De hecho... Sé que es un poco avanzado en la historia, pero hay un cuadro de Velázquez que es un retrato ecuestre sí, de un príncipe. Y es un nene que está arriba de un caballo y es la cara de nene, cuerpo de adulto. Porque, nada, están haciendo el retrato militar de el infante José a los 10 años, pero bueno, ya es un jefe militar que va... ya es un jefe militar, entre comillas. El Photoshop de la época. Y Velázquez tenía su taller y tenía sus aprendices, y Velázquez pintaba lo que se le cantaba el orto. O sea, él mandaba a pintar todo el cuadro y él decía, yo quiero pintar el caballo. Porque Claro. a él le gustaba pintar los caballos, entonces se encargaba únicamente de pintar el caballo y todo lo demás, pero el nombre es Velázquez. Claro. Nada. Bueno, de hecho, es interesante, digamos, dentro de la sociedad del Renacimiento que uno piensa como, wow, toda esta idea del humanismo y como toda estas nuevas percepciones, digamos, de la sociedad, pero bueno, los esclavos seguían existiendo. Sí. De hecho, la mamá de Da Vinci era una esclava. Da Vinci nació de un matrimonio, no, nació, era un bastardo, porque nació por fuera, digamos, del matrimonio de su padre, digamos. Y el padre era... El padre era un noble, como un contador, una cosa así. Por eso no llevaba el nombre. Por eso no llevaba el nombre, o sea, Da Vinci... Da Vinci significa de la ciudad de Vinci. Exactamente. El padre lo ve a Da Vinci con dotes para dibujar y para pintar. Para dibujar, porque pintar no pintaba. Entonces lo que hace es llevarlo a un gremio. Y a partir de ahí el chabón empieza a desarrollar... Estoy consumiendo mucha novela medieval y esas cosas me reflejan, como de repente, bueno, tengo un pibe que no me voy a hacer cargo, pero me tengo que hacer cargo, entonces lo mando a 500 kilómetros a estudiar ¿Cómo están con la motito? Esta gente que se muere. Lo mando a 50 kilómetros a un monasterio. Claro. Y de repente tal vez era ser un único heredero. Y mirá cómo escalaba. Más que en el capitalismo. Y bueno, Partido Da Vinci, Da Vinci un poco tiene esa historia, digamos, ¿no? O sea, historia de aprendiz a maestro. Bueno, volviendo al tema, el maestro es el que se encargaba de pintar y tenía los pasos anteriores que lo realizaban sus estudiantes. Exactamente, totalmente. Bueno, de hecho, otras cosas de lo que se encargaban los aprendices y los avanzados, para dejar de decir vampiros, porque siento que en un momento se va a desvirtuar todo esto, era pasar la obra, la imagen al bastidor. Lo que hacían era hacer el dibujo, el boceto, ¿sí? En cartón, y a través de puntitos, ¿sí? Iban perforando las líneas del boceto,
ponían el cartón arriba del cuadro, lo espolvoreaban con una especie de carbonilla, podríamos decir, lo sacaban y quedaban los puntos dibujados. Entonces, a partir de eso, los aprendices hacían las líneas, digamos, de los contornos y las siluetas. ¿Sabes qué me parece más increíble? La técnica del fresco. Porque el fresco hacían lo mismo y con la punta del pincel iban clavando las líneas. Claro. Y después la pintaban. Pero además lo tenías que hacer antes de que se seque el yeso. No, es una locura. Es una locura. ¿Y sabés quién pintaba el fresco? Diego Rivera. Mirá. No sabía. Me sorprende que hasta tan avanzado se haya seguido usando. Yo creo que lo haría por capricho, me imagino. ¿No? No sé. Bueno. Una figura muy interesante dentro del Renacimiento fue Alberti. Alberti Fernández, sí. Alberti Fernández, Bautista Alberti. Que de él, básicamente, era un erudito, lo consideran un historiador, pero bueno, era más que nada un pensador de la época. Él pintaba y diseñaba edificios, lo que no quedó nada de su obra. O sea, conocemos eso a través de sus propios relatos. O tal vez no puedo estar mintiendo todo el tiempo y decir, sí. Decir, no, yo pinto re bien. Alberti fue un personaje un capo. Un capo. No, fue un personaje de Florencia que básicamente hizo estudios jurídicos, pero se inclinó a las matemáticas y después al arte. Y lo que realizó fueron los tratados... No fueron los tratados. Fueron como tratados de la pintura. Lo que pasa es que también están los tratados de Da Vinci y como que a veces nos confundimos. Pero lo de Da Vinci fue mucho posterior. Muy, muy posterior a esto. Entonces, Alberti lo que propone de la pintura, ¿sí? Son, a grosso modo, como para no hacerlo tan larga, son 3 puntos. Uno es representar lo que se ve, ¿sí? Que parece una estupidez, pero nadie había teorizado sobre la pintura hasta ese momento. Entonces, Alberti propone lo que importa al momento de pintar, ¿sí? Es lo que se ve, es lo que nosotros percibimos como la realidad. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un buen timing con las cosas ahora, como ya nos vamos acostumbrando. Yo me quedé pensando, vos te quedaste callado por el micro. Sí. Muy bien, un capo. Hay que pintar lo que se ve. Hay que pintar lo que se ve. ¿Por qué? Porque hace esta diferenciación de lo teórico y de lo filosófico y del mundo o de las ideas, ¿sí? Cuando hablamos de renacimiento, hablamos de un renacer de las concepciones de la antigüedad, de la Grecia clásica y de Roma. Entonces, bajo esas ideas, podemos hablar de Platón, podemos hablar de... Muerte al bárbaro godo. Podemos hablar de un millón de cosas que, bueno, no vamos a profundizar tanto. Pero bueno, él proponía de que se pintara lo que se viera, ¿sí? Que lo que está por fuera, digamos, de esa visión no valía la pena ser pintado o representado. Por eso mismo critica bastante lo que él nombró gótico, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como gótico lo nombró él, pero lo que sería el arte del Trecento. Sí, ¿Por qué? Porque criticaba mucho esos fondos dorados, esos fondos dorados que no figuraban nada, digamos, que no existían en la realidad, que no eran naturalistas. ¿Vos me estás diciendo que acá se fundan las bases para lo que es la Academia del Arte y para lo que en el arte contemporáneo vamos a estar tratando de sublevarnos constantemente? ¿De destruirlo? Sí, totalmente. Pum. Otra de las cosas que propone es la visión matemática de las artes, ¿sí? Esto es un poco subjetivo, pero lo que él dice, o sea, no podremos aplicarlo como una regla general y hubo muchos cambios y avances con respecto a lo que conocemos de las matemáticas dentro del arte, pero lo que él dice es que
todo tiene que ser mesurado a partir de nuestra visión, ¿sí? O la visión del artista. Entonces, a partir de eso, desde nuestro punto de vista, se van a jugar líneas, ¿sí? Que van a marcar la perspectiva de la obra. Entonces, imaginemos que desde nuestro ojo sale un cono o una pirámide, ¿sí? Que va a marcar las profundidades de los objetos, ¿sí? De ahí sale el concepto de obra-ventana. Lo que decía Alberti es la obra o la pintura mejor realizada va a ser la que me haga sentir como si estuviera mirando a través de una ventana lo que está sucediendo o aconteciendo en la pintura. El tercer punto es la historia. A lo que se refiere Alberti con la historia es al relato, a lo que cuenta la pintura. Y no solo a lo que cuenta en un sentido temático, como decir, bueno, está hablando de personajes bíblicos, está hablando de la burguesía o está hablando de cosas mitológicas o de, no sé, pensadores filosóficos de Grecia, qué sé yo. Se refiere a la coherencia pictórica. Entonces, por tanto, si lo dice muy así, o sea, si pintás a un chabón trabajador, con la piel curtida o la piel oscurecida por el sol, no vas a pintarlo con una cara embellecida. O sea, el chabón dice, tenés que ser coherente hasta en los pelos que pintás. Está bien, estás diciendo que el proletariado es feo. El proletario tiene que ser feo. No, estás diciendo que no sé qué estás diciendo. Estoy diciendo que se mantenga la narrativa, digamos, visual, que se mantenga coherencia. Es como ver una película y que no se rompan las reglas en lo que la película plantea. Sí. O sea, si es un trabajador tiene que tener la piel curtida. Básicamente. O si es un muerto tiene que tener la piel pálida. ¿Me decías? No sé qué te decía. No sé, ¿Da Vinci? No, estábamos hablando de cómo Alberti plantea esta idea de la historia, de que tenga coherencia. Sí, Da Vinci. Se lo criticaba porque estaba pintando tipo la última cena. Sí. Y el chabón salía a bares, no sé cómo se llama, posadas. Sí. Y veía a los trabajadores comiendo y bebiendo y haciendo su vida. Y el chabón tenía como vista fotográfica o se aprendía las caras. Y después los copiaba. O no sé si no los llamaba para que sean de modelo. Claro. Alguna de las dos era. Digamos que no era tan genial y que los llamaba de modelo. Y lo que se criticaba es que cómo ibas a retratar a un pobre. Claro. Maravilloso. Eso. Qué loco, ¿no? Como tipo va cambiando los límites morales que tiene la sociedad, ¿no? Sí. Y el arte al respecto. Claro. Ahora ya directamente ni los pintamos los pobres. No. Miramos para otro lado. Claro. Pobres, ¿qué es eso? Bueno, nada, como te decía, estos tres conceptos, ¿sí? Pintar lo que vemos, la matemática y que sea coherente, o la historia, digamos, dentro de la pintura, son tres conceptos que marcan de ahí en adelante cómo se va a desarrollar la pintura o el arte en los siguientes años. De hecho, fue un texto que se publicó, o sea, no es que fue un texto que él escribió, etcétera, y quedó ahí, se publica. Y hablando un poco de la última cena, comentario aparte, paréntesis, sí. Pero capaz que si no me va a quedar en el tintero. Como te decía, Da Vinci experimentaba mucho en la vida en general. Y una de sus experimentaciones era experimentar con los pigmentos. Entonces hacía diferentes mezclas para probar diferentes calidades y diferentes
iluminaciones que podía llegar a generar. De hecho, La Última Cena, el mural de La Última Cena, hizo uno de sus experimentos con el pigmento y en su vida, o sea, en lo que él transitó ese tiempo, vio como el mural se iba destruyendo. Sí. Es muy loco, o sea, lo que conocemos es porque lo viven restaurando a la Última Cena. Que además está re hecho percha. Está re hecho percha. De hecho, en un momento, lo que vemos de La Última Cena es que hay un arco, una puerta, que la hicieron construir después de que se pintó el mural. O sea, hay una parte de La Última Cena que no la podemos ver porque la hicieron pija. O sea, literalmente tiraron la pared abajo. Tiraron la pared abajo. Ah, por lo menos una parte. Lo que es la parte de abajo de la mesa, del centro de la mesa. Mira, eso no lo tenía. Y bueno, volviendo a la idea o al concepto de renacimiento, como decía, la palabra renacimiento es del renacer de los conceptos e ideales griegos y romanos. Es el redescubrimiento de nuevos conceptos, es la idea de nuevos límites y un poco también de la imaginación, de poner en juego los pensamientos con las posibilidades que nos podría llegar a dar este nuevo piso de saberes y de nuevos descubrimientos. Y como para ir cerrando, hay muchísimas cosas más de las que hablar y muchísimas cosas más de cuestiones sociales. Podemos hablar de la pelea entre Da Vinci y Miguel Ángel, podemos hablar de Rafael. Hay muchas otras cosas de las que podríamos explayarnos, pero a mí me interesa más que nada pensar este concepto de renacimiento, este concepto de época, de pensar que también existían personas que vivieron esa época y que no supieron quién era Da Vinci. O sea, son cambios que pasan, que suceden, que acontecen en la sociedad, que no son percibidos en el momento. Sí, tal vez, obviamente, que existe una nueva concepciones y nuevas ideas, pero no es registrado tal vez como un cambio temporal o un cambio paradigmático dentro de la historia. Y lo que a mí me interesaba pensar es qué cambios o qué momentos estamos viviendo nosotros ahora, ¿sí? Que tal vez no pensamos como cambios y los vemos como una transformación progresiva o cotidiana, digamos, de las cosas que están aconteciendo globalmente, históricamente, o tal vez lo podemos poner más hasta específico de nuestro país. Y un poco me quedé con eso, con pensar y repensar, hasta siendo más específicos, dentro del mundo del arte, qué cosas vemos, qué cambios vemos, que creemos que no está sucediendo nada, pero están sucediendo un montón de cosas a la vez. ¿Sabes que hoy vi un reel cortito de un chico que habla sobre un anuncio, me sale, no es un anuncio, una nota periodística que hizo? Sí. Que cuenta que desde el 2020, desde el 2022, estamos mirando a una estética más minimalista dentro de la moda y la decoración, y que tiene que ver con una lavada de cara que estamos teniendo frente a ideales políticos, y que tal vez en 2018 las feministas eran mucho más radicales y la izquierda en general era más radical. Sí. Y eso se reflejaba en una radicalización de la estética, de la ropa que se usaba, y ahora está todo más virado al conservadurismo, entonces la estética está siendo más conservadora. Bien, sí. Sí, puede ser.
La verdad que no recuerdo mucho de producciones, pensándolo más en nuestro rubro, de producciones Yo artísticas. no sé producciones por año, ni idea. Pero lo que veo mucho ahora, qué sé yo, tal vez es un caso puntual, tal vez más relacionado a un entorno platense o bonaerense, pero son obras que están muy relacionadas al registro propio o a la producción en cuanto a archivo o historias personales, y como que siento que un poco el viraje es por ahí ahora. Y yo creo que son momentos o etapas que tal vez no nos damos cuenta, pero como que van sucediendo ciertos elementos, o sea, como que se van repitiendo ciertos elementos y ciertas cosas que tal vez estaría bueno poder enganchar y poder analizar nuestra propia época en nuestra contemporaneidad y ver qué cosas están buenas, qué cosas no, y qué cosas podemos cambiar y cómo podemos intervenir dentro de eso. Yo lo que estoy notando es que, obvio que siempre las producciones son todas muy variadas, pero la otra vez fui al Centro Cultural Recoleta y más otras cosas que estoy viendo, estoy notando como que hay un viraje a hacer cosas que sean reminiscentes al internet del 2010. Sí, Hay una nostalgia por ese internet. ¿Cómo extraño internet desde 2010? Lo extraño un montón. Lo que hicieron con internet es horrible. Arruinaron internet, loco. Ya, internet no es internet, son simplemente páginas. Sí, O sea, internet es YouTube, Instagram y otras redes sociales. sí. Ya no existe internet como búsqueda de cosas, como internet. Como El hipervínculo quedó olvidado. voy a la página 115 de Google a ver qué me sale con lo que busqué. Yo buscaba cosas tan random. Entrar a páginas tan raras. Pero bueno, nada, pensemos o reflexionemos sobre ¿Qué le hicimos a internet? qué le hicimos a internet, sobre nuestra contemporaneidad y sobre qué, no sé, sobre qué cosas nos puedes aportar el Renacimiento ahora. ¿Qué cosas te puede aportar el Renacimiento ahora? A mí me flasha la vigencia. Es increíble. Sigue siendo tan importante. La gente sigue pensando que la forma correcta de pintar es la del Renacimiento. Totalmente. De hecho existen los pre-rafaelitas Sí, que sí, que pensaban que la forma de pintar correcta era la del Renacimiento. sí, es hermoso. Eh, No, nunca se acaba. Igual No. los prerrafaelistas son superadores al Renacimiento. Son superadores al Renacimiento, sí. En estética. Sí, sí. Eh, Pero bueno, nada, es un tema muy interesante. Búsquenlo, hay un millón de información sobre el tema. Y hay historias muy interesantes. La historia de Da Vinci es muy interesante, tanto personalmente como personalmente. como de personaje público. O Y sea, era gay. Era gay, sí, era vegetariano. Es muy gracioso cómo también cambia van quedando cosas, pero cómo cambia la perspectiva o la relación del artista con la sociedad. Antes no era una figura social el artista, era simplemente un productor de Algo. de obra, de algo. Sí. Sí, es como es como, no sé, qué sé yo, es como que vayas a un carpintero y que te hiciera un mueble, o sea, no es que el carpintero va y Yo lo entiendo firma. que Da Vinci tenía bastante reconocimiento. Onda, que Por eso la mismo- gente salía a la calle y la gente lo reconocía. Sí. Ah. No, a lo que me refiero a lo que decía anteriormente, es como tal vez no registrar el cambio, digamos, en el momento. O también que vivimos en una sociedad mucho más globalizada y podemos estar más conectados con todas las cosas que suceden, a diferencia del Renacimiento, pero lo llevaba más por ese sentido, por ese lado. Y bueno, en el Renacimiento cambia este paradigma del artista. O sea, el artista ya empieza a ser una persona no solo reconocida, sino que las personas se peleaban por, las ciudades se peleaban por quién construía su iglesia. O sea, Sí. Es muy interesante, digamos, cómo cambia ese paradigma y cómo el artista es tan importante que da igual si Da Vinci era gay, que era algo castigado por la iglesia, él simplemente lo era porque era Da Vinci.
y así se la pisaba. Sí. Este, Hoy también escuché sobre un actor del Renacimiento que era Juan Rana, que era tan famoso, que eh, no lo pudieron juzgar ante la Inquisición por gay. es que me parece maravilloso. De hecho, Da Vinci tiene Y un después le juicio. hicieron obras queers. Le hicieron una obra donde él era la mujer. Increíble. Da Vinci tiene un juicio. Da Vinci tuvo un juicio por sodomía que salió libre. De una. Ya no pisaban el piso los artistas. Es ley. Sí. Así que bueno, ¿Algo más para agregar? nada más para agregar. Los dejamos por hoy y nos vemos cuando nos veamos. Comenten, pongan me gusta, síganos, activen la campanita. Esto lo teníamos que decir al principio, hoy Sí. casi lo hicimos. Sí. Y bueno, nada, cuéntenos si quieren que hablemos de algún otro periodo artístico o otra cosa. O de algún artista en particular del Renacimiento. O de algún artista en particular. Tu Instagram. Me pueden ubicar como barrio9.o. Marco Toro Sentado. Guachafo Podcast. Guachafo.podcast. ¿Cómo están con las motitos? Y eso fue todo. Nos vemos.